¿Qué pasa cuando descubres que todo lo que tocas es casi pura nada? Veremos cómo una lámina de oro, más delgada que un cabello, rechazó una bala atómica y cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Descubrirás el número que demostró, por primera vez, que los átomos no son una idea sino una cuenta exacta escrita en cada gramo de materia. Entenderás por qué un filósofo griego de hace 2400 años tenía razón y por qué nadie lo creyó hasta que la ciencia lo vio con sus propios ojos. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. No es una bola sólida ni una esfera perfecta. Es un vacío casi absoluto. Un núcleo 1000 veces más pequeño que el átomo entero donde se concentran los protones y neutrones, rodeado por una nube de electrones que jamás se detienen pero que tampoco orbitan como planetas. Son probabilidades, no trayectorias. Y sin embargo, de ese vacío nace todo lo que tocas, ves, respiras. En 1911, Ernest Rutherford disparó partículas alfa contra una lámina de oro tan delgada que apenas bloqueaba la luz. La mayoría atravesó el metal como si no existiera. Pero una de cada 8000 rebotó, como si hubiera golpeado una pared invisible. Fue casi tan increíble como disparar un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda y que te volviera a la cara, dijo Rutherford. Ese rebote no era un error. Era el núcleo del átomo. Por primera vez se veía que la materia no era continua. Que el átomo tenía estructura. Y que, pese a su tamaño, unos 10 a la menos 10 metros, era el cimiento de la realidad física. El átomo no fue aceptado como real hasta el siglo XX. En el siglo XIX, muchos científicos lo consideraban una idea útil, pero abstracta, un artificio matemático. Hasta que Jim Carrel midió el número de partículas en una solución coloidal y confirmó lo que Avogadro había intuido: un gramo de hidrógeno contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El átomo dejó de ser una conjetura. Se volvió contable. Medible. Real. Y con él, la química dejó de ser una ciencia de observaciones y se convirtió en una ciencia de estructuras. El núcleo del átomo es un equilibrio de fuerzas opuestas. Los protones, todos cargados positivamente, se repelen con una intensidad que, en cualquier otro contexto, haría que el núcleo explotara. Pero los neutrones, neutros, actúan como pegamento. Mediante la fuerza nuclear fuerte, la más potente del universo, pero de alcance microscópico, mantienen unidos a protones y neutrones. Sin esa fuerza, el átomo no existiría. Sin el átomo, no habría moléculas. Sin moléculas, no habría agua, ni sangre, ni estrellas. El átomo es el único nivel en el que la identidad de un elemento se mantiene. Si le quitas un protón al carbono, ya no es carbono. Es boro. Si le quitas 2, es berilio. El átomo es la última frontera donde la química tiene sentido. Dividirlo más allá, romper el núcleo, liberar quarks, ya no produce reacciones químicas. Produce radiación. Física de partículas. El átomo es el umbral. Más allá, la materia pierde su nombre. Los electrones, en su nube, no siguen trayectorias. Son nubes de probabilidad. En 1926, Owen Schrödinger describió su posición con una ecuación: no sabes dónde está, solo dónde podría estar. El átomo no es un sistema solar en miniatura. Es una danza de incertidumbre. Y sin embargo, esa incertidumbre es la que permite los enlaces químicos. Los electrones de un átomo de oxígeno se comparten con 2 de hidrógeno, formando agua. No porque se toquen. Porque sus nubes se superponen. El átomo no se toca. Se entrelaza. El silicio, en los chips de computadora, funciona porque sus átomos comparten electrones de forma controlada. Cada transistor es un interruptor construido sobre la capacidad del átomo de silicio para ceder o retener electrones. La electrónica moderna no existe por casualidad. Existe porque el átomo permite que la carga fluya en patrones predecibles. El átomo no solo sostiene la materia. Sostiene la tecnología. La radiactividad es el átomo desgarrándose. Cuando un núcleo es inestable, demasiados protones, demasiados neutrones, se desintegra. Emite partículas. Pierde masa. Cambia de elemento. El uranio se convierte en plomo. El radio en radón. El átomo no es eterno. Pero su descomposición es predecible. Y esa predecibilidad permite datar fósiles, tratar cánceres, alimentar reactores. Hoy, los aceleradores de partículas rompen el núcleo. Descubren quarks, gluones, bosones. Pero el átomo sigue siendo la unidad funcional. Porque cuando se divide, ya no hay carbono. Ya no hay oxígeno. Ya no hay vida. El átomo es el último lenguaje de la química. El último alfabeto antes del silencio.
Un gramo de hidrógeno contiene más átomos que granos de arena en todas las playas del mundo. Y cada uno, en su vacío, sostiene una identidad. El átomo no es una partícula. Es una definición. Un contrato entre fuerzas. Una promesa de que la materia puede ser lo que es. Porque sin él, no habría tabla periódica. No habría fuego. No habría pensamiento. Solo silencio. Y el vacío, sin átomo, no es nada. El átomo no es un objeto. Es una frontera. Cuando Rutherford disparó partículas alfa contra la mina de oro en 1911, lo que vio no fue materia sólida. Fue vacío, y en ese vacío, un núcleo minucioso, denso, que rebotaba las partículas como si fuera una bala contra un pilar de acero. Ese momento no descubrió un nuevo mundo. Descubrió que el átomo, aunque casi todo espacio, era el único lugar donde la materia se reconocía a sí misma. Un gramo de hidrógeno contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Esa cifra, el número de Avogadro, no es poesía. Es medición. Es el peso exacto de la existencia. Cada uno de esos átomos tiene un protón en su núcleo. Un solo protón. Y con él, define lo que es el hidrógeno. Rompe ese protón, y ya no hay hidrógeno. Solo quarks y gluones. Solo física. Pero no química. No vida. En el siglo XIX, los científicos dudaban. Decían que el átomo era una idea filosófica, un fantasma de Demócrito, el griego del siglo V a.C., que lo llamó átomos, lo indivisible. Nadie lo vio. Nadie lo midió. Hasta que en 1909, la evidencia se hizo tangible, la tabla periódica no era una lista arbitraria. Era el mapa de los átomos. Cada fila, cada columna, cada elemento, cada reacción química, cada explosión, cada respiración, cada célula, cada pensamiento, todo nacía de la configuración de protones, neutrones y electrones. Los electrones no giran como planetas. Lo dijo la mecánica cuántica en los años 20, existen en nubes de probabilidad, en orbitales que no son trayectorias, sino posibilidades. Y aún así, el átomo permanece. No porque sea indestructible, lo es en química, sino porque su división anula la identidad. Un átomo de carbono, con 6 protones, forma cadenas que sostienen el ADN. Un átomo de oxígeno, con 8, permite que el fuego arda y que los pulmones funcionen. Un átomo de silicio, con 14, se convierte en chip. Un átomo de uranio, con 92, libera energía que enciende ciudades o las borra. Divide el núcleo, y pierdes el carbono. Pierdes el oxígeno. Pierdes el silicio. Pierdes el uranio. El átomo no es la partícula más pequeña. Pero es la última que conserva el nombre. Hoy, los aceleradores rompen lo que el átomo contiene. Descubren partículas que no tienen nombre en la tabla periódica. Pero cuando se detienen, cuando el experimento termina, cuando el laboratorio se apaga, lo que sigue existiendo, lo que sigue siendo agua, fuego, hierro, sangre, pensamiento, es el átomo. No hay computadoras sin átomos de silicio. No hay medicina sin átomos de yodo o tecnesio. No hay estrellas sin átomos de hidrógeno fusionándose. El átomo es el último lenguaje antes del silencio. Una vez, Demócrito lo llamó indivisible. Hoy sabemos que no lo es. Pero sí es irreemplazable. Porque cuando el átomo se rompe, la materia deja de ser lo que es. Y el mundo, sin átomos, no es mundo. Es vacío. Y el vacío, sin átomo, no es nada. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.